Terrenos malditos, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Aún no podía creer cómo el padre de Francisco había sido capaz de quitarle sus tierras a don Benito. Y es que, para serte sincera, jamás pensé que doña Marta se confabulara con el cura, que tantos años creí que era un santo. Te explicaré exactamente cómo pasaron las cosas. Mi madre siempre fue una mujer muy religiosa y por ende yo también. Acostumbrábamos a ir a misa de 7 con nuestras faldas o vestidos largos, cubiertas de la cabeza con un gran velo negro. Era tradición en mi pueblo para la mayoría de las mujeres que fuéramos así, pues una mujer que no asistía a la iglesia era mal vista por los pobladores, ya que las únicas que no iban eran las prostitutas, las brujas o las que deshonraban a su familia, teniendo hijos fuera del matrimonio. El padre Francisco llegó al pueblo cuando aún yo era una niña. Desde su llegada fue muy bien recibido por el pueblo y todo marchaba viento en popa, hasta que un día, cegado por la avaricia, comenzó a tener ciertos pensamientos que nada tenían que ver con lo que profesaba. Pues la gente comenzó a venir de otros pueblos para escuchar misa. Llegó a tal punto que en ocasiones ofrecía la misa en la plaza del pueblo, debido a que la iglesia era un tanto pequeña y no estaba en tan buenas condiciones. Marta era una de sus fieles seguidoras y era la encargada de limpiar la casa cural. Cierto día, mientras el padre contaba la limosna, Marta se acercó hacia su escritorio y comenzó a decirle: «Padre Francisco, ¿no cree que ya va siendo hora de que construyamos una nueva iglesia?» «Ay, hija, ¿con qué dinero si esto apenas nos alcanza para el diario?», respondió mientras escondía los billetes bajo sus ropas. «Pues padrecito, pidámosle a los del pueblo. La mayoría tienen hijos del otro lado y todos son muy devotos. Yo me puedo encargar de pedirles la cooperación». «¿Y el terreno, hija? No pienses que será fácil conseguirlo, y mucho menos nada barato». «Ese no es problema, padrecito. Mire, don Benito ya está muy viejo y el muy sonso nunca tuvo familia. Se fue al otro lado y que para juntar para casarse con Margarita, y esta no lo esperó. Se casó mientras Benito andaba afuera. Es por eso que él nunca se casó y se dedicó nomás a trabajar. Se hizo de muchas tierras. Y pues no es que yo sea abusona, padrecito, pero deberíamos ir a hablar con él. Ya es muy viejo y ni hijos tiene. Dígame usted, ¿a quién le iba a dejar todo lo que tiene? Debería hacer una obra de caridad. Usted nunca lo ha hecho menos, ¿verdad, padrecito?» «No, hija, claro que no. Benito es muy querido por todos aquí». «Ah, ya ve, padrecito, pues que done las tierras. A lo mejor hasta yo vengo alcanzando un pedacito. Es que con tanto hijo que tuve, nos faltó terreno para repartir». «Verás que sí, hija. Solo tienes que encargar de que Benito acepte». Al día siguiente, muy temprano, Marta fue a visitar a don Benito, y al verla se sorprendió bastante, pues a pesar de conocerse de toda la vida, Marta rara vez le dirigía la palabra. Ella le dijo que el padre Francisco le pedía de favor que le hiciera una donación a la iglesia de 2 hectáreas para construir una iglesia más grande. Benito le dijo que era demasiado terreno para una iglesia, y ésta se defendió diciendo que no podía creer que se le hiciera valor aportar para la casa del Señor. «Lo siento, Marta, me apena no poder ayudarlos esta vez». «Viejo egoísta, tú tienes muchas tierras y se te hace dolor regalarnos un pedazo». «No es eso, Marta. Lo que pasa es que todas mis propiedades las puse a nombre de mi sobrino Juan». «Demonios, ¿cómo era posible que se le hubiera olvidado que existía Juan?», pensaba mientras salía de la casa de Benito sin despedirse. Al llegar nuevamente con el padre, le dio las malas noticias. Este se puso furioso y juró que se vengaría de Benito. Marta lo miró un poco asustada, pues ese día pudo ver la verdadera maldad en sus ojos. Las campanas sonaban avisando que la misa de 6 estaba por comenzar. Nuevamente el pueblo acudió al llamado y al terminar la misa, el padre Francisco acusó a Benito de practicar la brujería y ante Dios juró haberlo visto transformarse en un perro. Los pobladores enardecidos comenzaron a golpearlo y a apedrearlo hasta la muerte. El padre Francisco, asustado ante tal acto, pidió que lo sepultaran en sus tierras y dijo que para quitar ese mal del pueblo, construiría en las tierras de Benito la nueva iglesia, ya que según él, las tierras estaban cargadas de negatividad
por las prácticas de Benito. Casi de inmediato comenzaron la construcción, pues temían que llegara el sobrino del desafortunado Benito, pero realmente las desgracias empezaron a ocurrir durante la construcción, pues en la primera semana murieron 4 de los trabajadores en accidentes bastante inusuales. Los pobladores, temerosos, decidieron hablar con el padre y decirle que estaban dispuestos a cooperar con un poco más de dinero para que trajeran trabajadores de fuera. Pero esto de poco o nada sirvió, pues los accidentes no dejaban de ocurrir y las personas que vivían a los alrededores decían escuchar lamentos por la noche. Por falta de personal para trabajar, la obra se retrasó bastante. Cierto día Marta tuvo que viajar a la capital para visitar a un médico, pues estaba al borde de la locura. Salía a las calles gritando que Benito la atormentaba y ya le era imposible dormir o probar bocado alguno. Cansado el padre Francisco de que su iglesia estuviera inconclusa, este decidió seguir con la construcción por su propia mano. Lamentable, una de las columnas colapsó repentinamente, provocándole la muerte. El padre estuvo sepultado bajo los escombros por poco más de 4 días, y los pobladores optaron por no seguir con esa maldita obra. Así pasaron los meses y los años, hasta que Juan apareció para reclamar las tierras que Benito le había heredado tiempo atrás. Pero él no venía solo, estaba acompañado por quienes serían los nuevos compradores. Después de ver las tierras y darse cuenta de que los pobladores los miraban con desaprobación, estos decidieron seguir con la construcción de la iglesia, pero a ellos no les fue mejor. Mandaron a hacer enormes y hermosas figuras de santos que hacían que el lugar pareciera menos tétrico. Como ya había llegado la mayoría de las cosas con las que sería equipada, buscaron un vigilante que cuidara por las noches. La paga era bastante buena, pero nadie aceptó. Ellos, un poco molestos, fueron por unas bolsas de dormir, pues serían los dueños los que se tendrían que quedar a dormir ahí. Cerca de la medianoche, unos lamentos comenzaron a escucharse. Estos se levantaron a toda prisa, solamente para darse cuenta de que el sitio estaba totalmente vacío. Regresaron a dormir, cuando uno de ellos comienza a gritar. «¿Pero qué demonios es eso?», dijo bastante perturbado. Al voltear, el otro joven que lo acompañaba cayó desmayado de inmediato, pues una de las imágenes de la Virgen se había bajado del enorme pilar en la que había sido colocada y deambulaba por la iglesia como si tuviera vida. «Pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando?», gritaba hacia sus adentros. Intentaba despertar desesperadamente a su amigo, pero sus esfuerzos eran inútiles. En ese momento comienza a jalarlo para llevarlo afuera, cuando se escucharon unos pasos. Alzó la mirada y pudo ver claramente cómo el cura se hincaba frente al altar, como si se preparase para dar misa, mientras el Cristo que estaba enfrente reía carcajadas, burlándose de aquel padre. Fueron tantos los gritos de aquellos jóvenes que gran parte del pueblo estaba a las afueras de aquel maldito lugar. Como pudo, sacó a rastras a su compañero, y de ese modo algunos pobladores le dieron auxilio. Les contó lo sucedido, temiendo que lo juzgaran de loco, pero la sorpresa nuevamente se la llevaron los desafortunados compradores, pues después de saber la manera en la que se le fueron arrebatadas sus tierras a Benito, ahora las cosas comenzaron a tener sentido. Ellos jamás volvieron por ese lugar, y hasta la fecha la obra sigue inconclusa. Muchos foráneos han intentado quedarse con el lugar, pero siempre terminan por salir huyendo. No sabemos a ciencia cierta si el alma de Benito es quien tiene maldito ese lugar, o el alma del cura, que paga penitencia por su terrible crimen. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu pulgar arriba y un comentario. El funeral de Manuel, escrito por Anaí Veloz, historias macabras para no dormir. Soy de un pequeño pueblo de la ciudad de Durango, y mi relato es el siguiente. Mi hermano Manuel era el mayor, y el que estaba a cargo de mi hermana Lorena y de mí. Nosotros teníamos en aquel tiempo 7 y 10 años, y Manuel tenía 17 años. Se suponía que él debía de amarnos y protegernos, pero era todo lo contrario. Él siempre nos golpeaba y abusaba de una manera inapropiada de nosotras dos. Es por eso que al cumplir los 14 años me fui de mi casa y al año regresé por Lorena para sacarla de ese infierno. Se han de preguntar el por qué nunca se lo dijimos a mis padres,
pero es que en ese tiempo eran de mente muy cerrada y en lugar de ayudarnos, podríamos recibir una buena paliza. Pasaron los años y Lorena y yo pudimos superar todo el mal que nos hizo Manuel y logramos hacer nuestra familia hasta que recibimos esa inesperada llamada. Era mi madre comunicando que Manuel había muerto por la mañana, que teníamos que ir de inmediato. Lorena y yo decidimos ir para ayudar a mamá con lo del funeral. Llegamos y comenzamos a barrer el patio donde íbamos a velarlo. Del pueblo de donde soy se acostumbra a hacer comida para darle a las personas que van a rezar. Estábamos prendiendo la leña cuando del cuarto donde se quedaba mi hermano comenzaron a escucharse fuertes golpes, como si quisieran tumbar las paredes. Las personas que nos estaban ayudando a preparar la comida comenzaron a rezar, ya que doña Emma decía que mi hermano Manuel estaba recogiendo sus pasos, que hiciéramos caso omiso de lo que escuchábamos, que lo dejáramos que se despidiera de sus cosas a gusto. Tratamos de seguir haciendo la comida cuando de repente escuchamos cómo gritaban mi nombre y el de mi hermana, una y otra vez. Lorena al escuchar su nombre cayó desmayada de la impresión. «Es Manuel», dijo una vecina llorando. «Pobrecito, ya está recibiendo su castigo por todo lo que hizo». Nosotros nos quedamos mirándola con molestia y decidió irse por miedo. A los pocos minutos despertó Lorena bastante nerviosa y dijo que se marcharía, que ella no le debía nada a Manuel y que no se quedaría. Mi madre, un poco triste, no trató de detenerla, así que para disimular su molestia, dijo que iría a acomodar unas sillas en la sala para que rezaran adentro, porque se soltó un aire muy fuerte y comenzó a chispear. Nosotros nos fuimos a traer unos refrescos a la tienda y cuando venimos de regreso, vimos como varias señoras y señores salían corriendo y gritando de la casa de mi mamá. Yo, asustada por creer que le había pasado algo a mi madre, aceleré el paso para ver que todo estuviera bien, cuando doña Emma me agarra del brazo y me pide que no entre, porque Manuel está sentado en una de las sillas. «¿Pero qué es lo que está diciendo, doña Emma? ¿Cómo puede ser eso posible? Mi hermano está muerto». «¿Dónde está mi mamá?» «Ay, mijita, tu madre está adentro rezando para que pueda descansar en paz tu hermano, pero él sigue sentado en la silla». «¿Y qué podemos hacer, doña Emma?», pregunté asustada. «Corre, corre, mija, y ve por el padre y explícale todo lo que está pasando». Cuando llegué a la iglesia y le conté lo sucedido al padre, inmediatamente accedió y tomó un maletín donde colocó 2 cirios y agua bendita y nos fuimos enseguida. Cuando llegamos la gente seguía afuera sin querer entrar. Mi madre al vernos rompió en llanto y le dijo al padre que nos ayudara, ya que aún seguía Manuel ahí. El padre prendió los 2 cirios y mientras oraba colocaba la cera de los cirios en forma de cruz en cada una de las sillas. Yo le pregunté para qué hacía eso y él respondió que era para que él ya no se pudiera sentar y se diera cuenta de que ya no pertenecía a este mundo. Pidió que colocáramos una jarra de agua debajo del féretro, ya que muy probablemente él tenía sed, y nos dijo que tenía que venir mi hermana para que le diera su perdón. Tardamos bastante para que aceptara, y cuando por fin la convencimos, nos pusimos alrededor del féretro y comenzamos a decirle que lo perdonábamos por todo el mal que nos había causado, que se fuera en paz. Después de eso, el padre cerró el féretro y pidió que lo amarráramos con un lazo mojado con agua bendita y lo fuéramos a enterrar esa misma tarde. Cuando quitamos la jarra para sacar el féretro, esta se encontraba totalmente seca. Tuvimos que volverla a llenar de inmediato y dirigirnos con ella hasta el panteón. Ya cuando estábamos por enterrarlo, del ataúd comenzó a brotar pequeños hilos de sangre. Nunca supe por qué fue eso, pero el padre les dijo que se apresuraran a bajarlo. Los sepultureros gritaron con horror al darse cuenta cómo el ataúd comenzaba a moverse con bastante fuerza. Todos los presentes podíamos escuchar los gritos desgarradores de mi hermano. El padre sacó de inmediato un aceite y comenzó a echárselo en el ataúd. Yo no entendía bien lo que hacía, ya me encontraba en shock, y después de pronunciar unas palabras en un idioma que no entendía, todo quedó en aparente calma. Ya no había más gritos y el ataúd por fin estaba quieto. No sé si ustedes me crean, pero juro que no les miento. Hasta la fecha no me he vuelto a parar ni en el panteón,
ni en la casa de mi mamá, ya que decidimos venirnos para la Ciudad de México y olvidarnos de lo sucedido. Aunque supe por mi madre que el lazo con que amarraron el ataúd sigue apareciendo afuera del cuarto de mi hermano, los vecinos aseguran que lo han visto deambular por las calles del pueblo gritando mi nombre y el de mi hermana. Ya le hemos mandado a hacer varias misas y esto no para. Si alguna persona pudiera ayudarnos, se los agradecería mucho. Nosotros ya no hemos visto nada desde aquel día, pero mi madre se está volviendo loca. Yo creo que entre las personas que te siguen, alguien debe de saber qué hacer. Gracias. Renuncia. Escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Trabajaba como policía en el estado de Jalisco, pero debido a lo que me sucedió renuncié de inmediato. Quizás crean que soy muy cobarde, pero hasta la fecha sigo sin desprenderme de esto. Hace algunos meses estábamos 3 compañeros y yo de servicio. Nuestra zona era el centro de Jalisco. Eran cerca de las 6 de la tarde cuando nos hablaron por radio que habían ejecutado a un hombre a las afueras de un conocido centro comercial. Nos dirigimos de inmediato y aún alcanzamos a ver cómo huían del lugar. La orden fue darlos de baja, así que comenzamos la persecución y comenzaron a dispararnos. Contestamos la agresión de igual manera y lamentablemente los dimos de baja. Llegaron de inmediato los servicios pericales a acordonar la zona. A mí y a otro de mis compañeros nos tocó hacer de guardia, ya que temían por la seguridad de los compañeros. Estaban colocando las señalizaciones correspondientes y esperando a que llegara el CEMEFO para el levantamiento de los cuerpos. Estábamos fumándonos un cigarrillo mi compañero y yo para bajar un poco la adrenalina de minutos antes, cuando escuchamos cómo uno de los peritos gritaba desesperado: «¡Alto! ¡Deténganlo! ¡Ayúdenme!». Volteamos de inmediato cuando vimos que la camioneta se movía y el perito trataba de detenerla, haciendo fuerza con su cuerpo. Corrimos a toda prisa creyendo que el sujeto había quedado con vida, pero lo más extraño fue que al estar muy cerca la camioneta se detuvo repentinamente. Mi compañero revisó al sujeto para ver si contaba con signos vitales, pero el resultado fue el mismo que la primera vez que lo revisaron: estaba muerto, al igual que el resto de los delincuentes. El perito al principio había entrado en shock, después de algunos minutos logró tranquilizarse, y un rato más tarde dijo que pudo haber sido un reflejo del cuerpo, que eso era normal. Estábamos por llamar nuevamente a la fiscalía para preguntar qué había pasado con los chicos del CEMEFO, ya que estaban tardando más de lo habitual. En ese momento llegó y comenzaron a sacar los cuerpos. Después del levantamiento, les dijimos que nos retiraríamos del lugar, cosa que los peritos no nos los permitieron. Dijeron que tenían que revisar la camioneta meticulosamente, ahora que ya se habían llevado los cuerpos. Mi compañero y yo aceptamos de no muy buena gana. Justo cuando nos dimos la vuelta para buscar un lugar donde sentarnos, la camioneta empezó a avanzar nuevamente por sí sola y comenzaba a sonar el claxon de una manera constante. «Quita las llaves», le gritaba a mi compañero, que hacía la lucha de subir a la camioneta. Cuando por fin pudo abrir la puerta para subirse a la camioneta, nuevamente se paró de golpe y pude ver la cara de mi compañero de terror. «¿Qué pasa?», le gritaba algo estresado al verle el semblante. «No tiene llaves. ¿Cómo demonios es que se mueve?». Para tratar de tranquilizarlo, le dije que debía ser una falla mecánica. Los peritos ya no quisieron seguir investigando y mi compañero decía que prefería renunciar a quedarse más tiempo en ese lugar. Así que tuvimos que hablarle a la grúa para que remolcara la camioneta. Supongo que se encontraban cerca, ya que no tardaron mucho en llegar. Llené el reporte a toda prisa y me fui a mi casa a descansar, o eso creía. Me metí a bañar y me fui a la cama, justo a las 2 de la mañana. Me desperté al escuchar voces. «Jefe, nos vienen siguiendo». Se podía escuchar la angustia de la persona que hablaba. Me levanté de inmediato creyendo que mi radio había captado alguna frecuencia de algún grupo delictivo. Pero cuál sería mi sorpresa al tomar mi radio y darme cuenta que se encontraba apagado. Traté de relajarme y le eché la culpa al día tan fuerte que tuve. Me hice un té y me volví a dormir, pero después de aproximadamente media hora, nuevamente se volvió a escuchar lo mismo. «Jefe, nos vienen siguiendo, nos tienen rodeados». Juro que pude escuchar los balazos.
Se escuchaba todo eso tan real como si la balacera estuviera sucediendo en mi habitación. No pude más, los nervios me estaban ganando, así que tomé mi arma y las siguientes horas estuve viendo la TV para evitar quedarme dormido. No entendía nada de lo que estaba pasando, así que al llegarse la hora de irme a trabajar, estaba bastante cansado y paranoico. Al llegar a la fiscalía, me encontré con mis compañeros que no se veían mejor que yo. No me dijeron nada, pero podía notar su nerviosismo, ya que yo me encontraba igual. No aguanté más y me acerqué a uno de ellos. Le comencé a platicar todo lo que había pasado la noche anterior y pude ver un poco de alivio en su rostro. Entonces no solo me pasó a mí, decía, un poco aliviado. Creí que solo yo lo escuchaba, pero mis hijos y mi esposa también lo escucharon. Creíamos que nos estaban balaceando la casa. Incluso pedí refuerzos, dijo algo avergonzado. Estábamos muy entrados en el tema cuando nos interrumpió el encargado del corralón, donde habíamos mandado la camioneta. A ustedes los quería ver. Necesito la autorización para poder desconectarle la alarma y el calzón a la camioneta, ya que toda la noche estuvo sonando ese bendito mueble. Le firmamos la autorización y se retiró tranquilo. Nos mandaron llamar para decirnos que los otros 2 de nuestros compañeros habían presentado su renuncia muy temprano y la corporación quería saber si habíamos recibido alguna amenaza hacia nosotros o algún miembro de nuestra familia. Salimos a nuestra guardia como todos los días. Decidimos dejar a un lado lo que había pasado la noche anterior y seguir como si nada pasara. Pero después de un rato, los radios comenzaban nuevamente, la misma voz, las mismas palabras. Solo sé que esta vez se escuchaba una segunda voz. No me quiero morir, repetía una y otra vez. Y la voz que ya nos era familiar respondía, tírales cabrón, que de esta no salimos vivos. Nos quedamos helados al escuchar eso y optamos por retirarnos del lugar. Así fueron las siguientes 3 noches y 3 días. El cuarto día nuevamente se volvió a presentar el encargado del corralón. Fue directamente con mis superiores y pidió autorización de subastar la camioneta, a lo que mis jefes se opusieron de inmediato, ya que aún no se cumplía el tiempo para hacerlo. Él, un poco molesto, le dijo que desde que habían llevado esa camioneta, muchas cosas raras estaban pasando. El primer día no dejaba de sonar, creíamos que era alguna falla, pero llevamos un eléctrico y el ruido seguía. Hace 2 días la camioneta se movió sola, avanza unos cuantos metros y se detiene. La mera verdad, yo estoy muy nervioso. O me autoriza la subasta, o ahora mismo le presento mi renuncia. Al verlo tan decidido, no tuvo más opción que saltarse algunos seguimientos y firmó. Creímos que con eso se acabaría nuestro calvario, pero no fue así. Antes de renunciar, supe que la camioneta la han vendido 4 veces. Mismas veces que la han ido a regresar. Todas las personas dan el mismo motivo. Dicen que la camioneta está embrujada. Incluso ya le han echado agua bendita. Pero ni así dejan de pasar cosas. Lo mismo pasa con nosotros día tras día y noche tras noche. Esa gente se manifiesta. Muchos creerán que lo tenemos merecido porque dicen que somos asesinos con licencia. Pero no es así. En este caso, yo a raíz de esto acudo a que me hagan limpia y cada día me encomiendo más a Dios. Gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que dejaras un comentario y tu pulgar arriba. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. En el comentario fijado también estaré dejando el link del correo del canal para que puedas enviar tu relato y así sea narrado. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.